Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo programa, El Vaso Medio Lleno. Lamentablemente hay que decirlo, en Chile generalmente estamos viendo el vaso vacío y efectivamente nos pasan cosas muy positivas. Por eso este programa está orientado a ser positivo, constructivo. Para ello no es un invitado, es mi acompañante, mi moderador, que estamos juntos en este programa, don Óscar Olivo. ¿Cómo está, Roberto? Gusto saludarte y a nuestros telespectadores también. Presidente de la CAT, Central Autónoma de Trabajadores. Además, tenemos como invitado hoy día a Jaime de Casacuberta. No le gusta que le quiten el de Casacuberta, abogado, experto en temas que hoy día son fundamentales para el desarrollo de nuestra empresa. La programación neurolingüística, me cuesta un poco pronunciarlo, y inteligencia emocional. Jaime, ¿en qué consiste este programa neurolingüístico? Mira, la programación, qué bueno que me lo preguntaste. Ya. Porque la mayoría no debe saber. Sí, porque en realidad cuando se menciona la palabra esta programación neurolingüística suena como críptica, como algo de otro mundo, incluso como que lo asociamos... que a uno le estaba fallando un poquito la cabeza. Claro, como un lenguaje de computadores, ¿no es cierto? Pero en realidad es súper simple. Mira, lo voy a hacer lo más didáctico posible. La palabra programación, en el fondo, significa educación mental. Así que si yo te pregunto a ti qué programaciones mentales tienes, en el fondo te estoy preguntando cómo piensas tú. Y las personas piensan de una determinada forma y los países piensan de una determinada forma. Y esa forma podría cambiar. Entonces, los que estamos en esta área procuramos modificar las formas de pensamiento. Fíjate que no es un tema que tenga tanto que ver con lo que tú piensas, sino que con la forma en que procesas la información. ¿Pero qué beneficio tiene la empresa con este tipo de programación? ¿Se trabaja, se enriquece? ¿Cómo se hace con los trabajadores, etcétera? Bueno, los trabajadores y los empresarios aprenden a ver la realidad de una manera distinta. Justamente cuando tú tienes un vaso con agua hasta la mitad, ¿ya? Una programación mental es aquella que a lo mejor aprendiste de niño, que lo aprendiste de tus propios padres y que te lleva a enfocar la atención en lo que no se tiene. Apunta, Jaime, perdona que interrumpa, apunta esto a... El mundo va cambiando rápidamente, a un paso acelerado, muy lentamente. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de estos temas, creemos decir que tenemos que sentarnos y reencantarnos, reordenarnos para poder avanzar, ¿no es cierto?, con paso seguro, porque como va cambiando tan rápidamente, quedamos un poco ahí en el aire, ¿no? Yo creo que los nuevos tiempos que estamos viviendo, que son bastante desafiantes, ¿ya? Exigen de parte de todo el país una nueva forma de pensar el país. Así es. O relacionarse empresarios y trabajadores. ¿Es como un idioma distinto? Es una forma de entendernos diferente, pensar de una forma de percibir la realidad de una manera distinta. Y esto está en las comunicaciones. Que sea constructivo. Correcto. Y dentro de esto están las comunicaciones. Están las comunicaciones, están las relaciones interpersonales, está el clima emocional incluso en el que se desenvuelve el trabajo. Nosotros, como te decía y lo conversábamos con Roberto, estamos instalando en el mundo sindical lo que nosotros llamamos el sindicalismo del siglo XXI. O sea, el viejo sindicalismo, ese de la confrontación, de la lucha de clases, el mundo ha cambiado y tenemos que seguir pensando que el mundo cambia y va a seguir cambiando rápidamente. Por lo tanto, el movimiento sindical tiene que adecuarse al nuevo cambio. Un ejemplo así al pasar. Y déjame decirte algo, tú acabas de hacer una reprogramación neurolingüística, claro. Y eso se hace modificando el lenguaje. Obvio. Entonces, cuando queremos hablar de una nueva forma de pensar, necesitamos hacer modificaciones en el lenguaje. Mira. Hablaste de sindicalismo del siglo XXI. Claro, o sea, ya no es, eso hace una diferencia, hace la distinción con lo anterior. Interesante lo que tú dices. Con Roberto lo planteamos. El sindicato lo hacemos para defender los intereses de los trabajadores. No. El sindicato lo hacemos para representar los intereses de los trabajadores. Mira que es distinto. Sí. Pero fíjate que al final estamos observando la realidad, pero hemos modificado la particular forma de percibirla.
Y ese es el aporte que hace la programación neurolingüística. Es un instrumento que nos permite modificar nuestra forma de percibir la realidad y, por lo tanto, nuestra forma de pensar. Jaime, ¿eso se requiere algún tipo de entrenamiento, que nos preparemos para esto? ¿O esto uno lo tira a la piscina y se da por enterado que todos lo sabemos? Pero mira, te lo voy a decir de una manera más simple. ¿Quiénes son los primeros programadores mentales de nosotros en los primeros años de vida? Padre. Los padres, ¿no es cierto? Ok. Después, cuando crecemos, son los amigos. El entorno. El entorno tuyo, los profesores. Y después, en la vida adulta, es la propia empresa, la organización en la que tú trabajas, la que actúa como un programador. Si tú... Sí, pero ahí te puedo hacer una pregunta. Hoy día los famosos millennials se llaman. Los millennials, sí. Que cambian su trabajo cada 2 años. Sí, claro. Tienen otra forma de pensar. ¿Cómo se adecuan a esta cultura de cada empresa en forma distinta? A esta programación de cada empresa en forma distinta. O la empresa se adecua a ellos, o ellos se adecuan a la empresa. Hay 2 posibilidades. Bueno, yo te voy a decir que con los millennials está ocurriendo algo, un fenómeno que es digno de atenderse, porque fíjate que tradicionalmente, generación tras generación, en general, los padres eran, como lo hemos dicho, los grandes programadores y después las organizaciones, las universidades, pero los millennials están rompiendo un poco con ese supuesto. ¿Cuál va a ser la realidad frente a los famosos millennials? Bueno, los millennials están rompiendo todos los esquemas y están trayendo al mundo también una nueva forma de pensar. Y yo creo que en un futuro lo que va a ocurrir es que se van a empezar a invertir los roles y van a ser ellos también los que van a ser capaces de modificar la forma de pensar que tiene la propia organización. Sí. Oye, ahí también hablas tú de PNL, que suena como PLR. Sí, suena... Entonces, claro, suena medio raro. Claro. Inteligencia emocional. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos tipos de inteligencia tenemos? Entonces, existe el emocional, el intelecto. Sí, en la época nuestra, digamos, vamos a decir, en la época con mayor razón, porque es el más viejo del grupo. Claro, aquí. en la época nuestra, vamos a decir, en la época nuestra, nosotros entendíamos por inteligencia solamente una, que era el coeficiente intelectual, ¿no es cierto? No se nos ocurría hacer otro tipo de distinciones. Daniel Goleman, con su libro Inteligencia Emocional, él trae estas distinciones nuevas, son al menos 7 tipos de inteligencia diferentes. Está la inteligencia manual, por ejemplo, hay personas que tienen mucha habilidad. Pero eso es habilidad, no es inteligencia. Bueno, pero se la ha llamado inteligencia. Otra vez, una reprogramación mental a través del lenguaje, se modificó el lenguaje y con eso tú vas creando una nueva realidad. Así que la inteligencia emocional, hay muchas formas de decir esto, pero yo te diría que tiene que ver con personas que tal vez no tengan un coeficiente intelectual tan alto, pero son tan encantadores, son tan simpáticos, tienen una empatía, una llegada tan buena. Por ejemplo, un vendedor bueno típicamente es una persona con un alto nivel de inteligencia emocional, o sea, se maneja muy bien en las emociones, empatiza con el otro y una vez que empatiza, seduce al otro y lo lleva al terreno que él quiere. Y eso nos falta mucho en nuestro país hoy día. Nos falta, claro que sí, nos falta. Y yo te decía que, claro, en general la ley natural dice que los padres, después las organizaciones van generando nuestra forma de pensar y todo. Sin embargo, hoy día se requieren instrumentos, se requieren expertos que puedan intervenir en las empresas y realmente hacer un trabajo profesional para generar los cambios de mentalidad. O sea, hoy ya no es algo que vaya a surgir tan dentro de lo que tú planteas, el humor, ¿qué rol tiene ahí? Bueno, el humor es... Este es un gran tema. Ese es un gran tema para mí porque hace ya algunos años yo hice un estudio sobre el tema, justamente un estudio neurolingüístico, y llegué a una conclusión muy interesante que se la presenté a Coco Legrand. Correcto. De hecho, estuvimos 10 años recorriendo el país con estas charlas y yo saqué varias conclusiones. La primera es que el humor en Chile no está bien prestigiado. Y la risa es tonto. Sí, estamos llenos de estos paradigmas de... Claro, en la boca del tonto abunda la risa. Abunda la risa, o la creencia que tener humor significa ser bueno para los chistes, o bueno para la talla, para la broma y todo eso. Y no, el humor tiene un significado mucho más profundo y más espiritual.
La palabra humor, de hecho, etimológicamente, hu significa Dios y mor, muerte. Claro. Fíjate tú. Entonces, el humor tiene que ver con la capacidad de una persona, y en eso hemos coincidido con Roberto, especialmente con las pymes, digamos, con las personas que tienen los pequeños emprendimientos, es la capacidad de conservar la paz frente a la adversidad. Así es. Esa persona que internamente se mantiene en paz aún a pesar de todas las adversidades, esa persona está conectada con el humor. Ese es el humor. Es una alegría de vivir y justamente ver el vaso medio lleno. Es esa paz que te da el tener una perspectiva de la vida mucho más amplia. Por ejemplo, o sea, debiera haber mucho más humor o harto humor en la relación entre empleador y trabajador, porque para que la empresa le vaya bien. Es que mira de lo que nos estamos perdiendo. Claro. Este es el famoso dicho que también de una metáfora, ¿no? Que a veces el árbol no deja ver el bosque. Así es. La persona de humor tiene la característica de ver el bosque. Entonces dice, entiendo que tenemos una diferencia, por ejemplo, de opiniones. Pero aparte de tener una diferencia de opiniones, la vida sigue ofreciéndonos a ambos esta oportunidad maravillosa de conversar y de dialogar. ¿Por qué no hacemos algo que nos satisfaga a ambos? Justamente. Entonces, lo que resulta opuesto al humor es la dramatización, y este es un país muy dramático. Así es. Básicamente, dramatizar significa exagerar. Entonces, cuando estamos observando algo que no funciona, ya nos derrumbamos completamente y dejamos de ver las otras realidades que también existen. Yo pasé por una crisis muy grande y mi hermano me decía, cada vez que iba al trabajo, oye, tú lo tomas con una alegría distinta. Yo le decía, oye, si yo llego triste, eso se irradia. Claro. Y la gente empieza a ver todo negro. Tienes que tener algo de alegría en el cuerpo para que el resto de la gente vea la luz del, tan bien dicho el tema, la luz del túnel. Sí. ¿Es efectivo eso que la tristeza se contagia, el humor también se contagia? Mira, yo te voy a decir algo. Hay una... Pero que el humor es positivo, la tristeza es negativa. ¿Cómo se puede medir eso? El humor es simplemente la capacidad, como te decía, de conservar la paz frente a la adversidad. Pero hay unas creencias instaladas internamente en la persona. Una que me encanta a mí, que es el título de una gran película, La vida es bella. El italiano. Del italiano... El Crespo. Ya no me acuerdo cómo se llamaba. Que era israelita, está... esta es la etapa, tú sabes, que se nos empiezan a olvidar los nombres. Bueno, pero ya nos acordaremos del actor, que está todo esto basado en un hecho real. Está basado en un hecho real. Bueno, esa película demuestra la creencia fundamental del protagonista de que la vida es bella a pesar de todo, a pesar de la adversidad. Vale la pena vivir. La existencia es un regalo maravilloso. Y si yo tengo eso presente, puedo conservar la alegría. Fíjate, Jaime, lo que tú acabas de decir. Generalmente cuando alguien le pregunta a otro, ¿cómo te ha ido? Ah, más o menos, ahí estamos. O ¿cómo estáis? Bueno, ahí está. Entonces cuando uno dice, ¿cómo estáis? Bien. ¿Por qué bien? Porque cuando yo nací no tenía nada. Claro. Todo lo que tengo hoy día es ganancia. Yo nací sin nada, desnudo. Por lo tanto, lo que tengo hoy día es ganancia. ¿Me ha ido bien? Y vas a morir igual. ¿Me ha ido bien? Y mira, y por último, si es tan difícil decir eso, yo propongo otras palabras. ¿Cómo estás? Tranquilo. Claro. Tranquilo, nervioso, por eso. Pero ya no es, estoy pésimo, a punto de pegarme un tiro. No, estoy como los tiempos. Oye, seguramente... Una cosa un poco más optimista, digamos. Seguramente tuviste el debate, ¿es inteligencia emocional lo que hemos... falta de inteligencia emocional? Yo creo porque no, lo digo de todo corazón, no haciendo una crítica política contingencia. Sí. Me llamó mucha atención las descalificaciones, ese tipo de... ¿No es falta un poquito de desarrollo de inteligencia emocional o en ese momento se achata de alguna manera por el nerviosismo de estar en un canal, por las preguntas que te hacen? A veces te llena ese ritmo. Bueno, esas son las circunstancias que ponen a prueba a un inteligente emocional. Ahí es donde se ve, digamos, qué nivel de inteligencia emocional tiene una persona. Si la persona tiene un alto nivel de inteligencia emocional, va a ser capaz de enfrentar ese desafío de estar en televisión para un país completo y hacer la conexión empática emocional con toda la audiencia.
Si la inteligencia emocional no solamente tiene que ver con la relación interpersonal directa con el otro, sino que es con todos en general. Conectarse con el sentir. ¿Qué siente el pueblo? ¿Qué siente la gente? ¿Qué siente el ciudadano de la calle? Entonces a veces nos pasa que escuchamos a políticos hablando de un país que nosotros miramos para el lado y decimos, ¿dónde está ese país? No existe. No es lo que las personas están sintiendo. No tiene que ver con la racionalidad, no tiene que ver con los números. A mí me pueden decir que me pueden empezar a dar números que la inflación bajó, como ocurrió en septiembre que tuvimos una inflación negativa, ¿ya? Pero eso no me hace sentir a mí que mi situación económica, por ejemplo, está mucho mejor. Hay tema muy divertido con el tema de los políticos. Hacía un análisis de algunos candidatos que son hoy día diputados o senadores. Sí. Entonces, ellos ofrecen un montón de cosas cuando sean, y resulta que muchos hayan ofrecido lo mismo hace 4 años atrás. Claro. Exactamente lo mismo. Buscaron a ella. Esto de ofrecer otra vez. Y ofrecía lo mismo. Bueno, y los 4 años que estuvo, ¿qué hizo? Claro. Y usted vino a ofrecer de nuevo lo mismo. O sea, entonces es realmente increíble. Claro. Y con el tema de los debates, bueno, no, debates no hubieron interrogatorios ahí, cuál dos más violento, pero la opinión de los candidatos, yo quiero tal cosa. Vamos a una pausa y ya volvemos. Qué importante este tema, porque gran parte de las dificultades que tenemos con el mundo del trabajo es nuestra convivencia. Y a veces somos enojados de cómo nos dialogamos unos con otros. Yo no sé cómo te ha tocado en tu vida personal. Yo tuve una de las huelgas más grandes de Chile, 91 días, me acuerdo como hoy día. Pero siempre habíamos tenido muy buenas relaciones con los trabajadores. Y es como los matrimonios, de repente se corta el puente y cuesta mucho, mucho volverlo a reconstruir. ¿Tú crees, Jaime, Óscar, que se puede volver a desarrollar después de una crisis esta convivencia, esta inteligencia emocional de volverse a entender? Bueno, yo lo creo firmemente, porque si no lo creyera, no estaría dedicando mi vida a lo que yo dedico. Yo soy un optimista patológico, si quieres. Yo prefiero creer, y eso mira un detalle que te voy a avanzar con respecto a la neurolingüística. La neurolingüística plantea incluso que tú puedes elegir tus propias creencias. Entonces, yo tengo la opción de elegir creer que este es el fin, o puedo elegir creer que todo es posible. Yo prefiero creer que todo es posible y que podemos reencantarnos y que existe alguna forma de que este matrimonio que se ha roto tenga alguna posibilidad de recuperación. Y si en definitiva ya eso no es posible, me abriré a otras posibilidades y seguiré creyendo que la vida es bella. Es importante lo que dice Jaime, y el punto de vista de los trabajadores, el punto de vista sindical. Claro, generalmente la huelga o el conflicto genera encontrones, genera conflicto, tal como tú digo. Nosotros apuntamos a lo siguiente, nosotros apuntamos a que la relación entre ambas partes sea de común acuerdo y constante. Por ejemplo, decimos,
¿Quién representa al capital financiero? El gerente general, el gerente de recursos humanos. ¿Quién representa al capital humano? El sindicato. Entonces, los sindicatos, el dirigente sindical con el gerente se juntan constantemente para ver que la empresa le vaya bien. Falta esto, que falta esto otro, y avanzamos constantemente. Cuando lleguemos a ese término, generalmente vamos a terminar con las negociaciones cada 3 años, porque estamos negociando constantemente y estamos buscando a que la empresa nos vaya bien. Y cuando la empresa le va bien, tiene que ir bien a los dos también, pues no a uno solo. ¿Ah? Ese es un tema. Por eso es importante esto, cómo nos entendemos, cómo compartimos la idea, cómo compartimos el concepto, cómo lo hacemos con altura de mira, cómo miramos el vaso, medio lleno o medio vacío. Oye, a mí fíjate que te voy a hacer una pregunta indiscreta. A ver. ¿Has algún día asesorado al mundo sindical o al mundo empresarial en el trato que se tiene entre ellos? Porque cuando existe, digamos, ¿cómo es? Cuando hay una huelga, ambos fracasaron. Sí, claro. No pudieron llegar a acuerdos. Si esa es la verdad. Claro. Es como el matrimonio se rompe, ¿cómo volvemos a reintegrarnos? Y todas estas metodologías que tú estás enseñando, parte del humor, Sí. la inteligencia emocional, ¿cómo se llama? Lingüística, que se me olvidó. La neurolingüística. Sí. Sirven, a mí me da la sensación que sirven para mucho. Sí. ¿Te ha tocado a veces asesorar empresas en esta área? Sí, por supuesto, por supuesto. Y sabes que la que ha sido clave para mí, y que yo creo que se lo diría a todo el mundo, es que para intervenir hay que ser muy leal consigo mismo. Yo tengo unos valores y esos valores se van a expresar en mi intervención. Entonces, Pero puede no ser, imponer. No imponer. Porque eso sería lo peor que puede suceder. Y no tomar partido tampoco, ni por un lado ni por el otro. Lo que pasa es que hay algunas cosas que tú vas a decir que a lo mejor no van a ser tan cómodas de escuchar para el empresario y hay otras que no van a ser tan cómodas de escuchar para el trabajador que está en el sindicato, por ejemplo. Pero yo voy a ser honesto conmigo y voy a ser consecuente con mi compromiso. Es como un cirujano que viene a intervenir. Y él lo que quiere es hacer ver que esto es lo que se necesita hacer para que esto se sane. Ahora, a algunos les va a gustar más, a otros les va a gustar menos, pero te la tienes que jugar por lo que tú realmente crees. Y fíjate que va funcionando. Oye, pero en nuestro país, y corrígeme si estoy equivocado, lo único que andamos persiguiendo realmente hoy día es buscar el éxito. Que la gente se cree satisfecha cuando tiene el mejor auto, tiene los niños en el mejor colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Y además nos hemos puesto terriblemente individualistas. Sí. Yo creo que eso va contra todo lo que hemos conversado. Porque lo que hemos conversado es vivir en comunidad. Sí, lo que es que tenemos un modelo que es consumista, un modelo único, solo. Y entonces, como tú decías recién, pues yo me compré un auto, ese compró uno mejor, no, yo me compro uno mejor entonces. Y empezamos a competir por tener el mejor auto, el mejor televisor, la mejor casa, la mejor ropa. Y nos transformamos en seres únicos, solos. Claro. Y ese es un problema de nuestra sociedad. Y Claro. tenemos que buscar cómo cambiamos ese concepto de ser un poco más sociable. Porque lamentablemente hoy día el ser humano se ha transformado en un ser personalista. Oye, pero eso Cuando no hablamos de solidaridad en el mundo sindical, oye, están en huelga allá, qué lástima, ya solidarizamos, pero yo tampoco voy a pararme. O sea, de palabras nomás. Pero esto no partirá de la educación, oye. Pero- Porque la educación, cuando tú luchas por tu propia nota, y a veces hoy día creo que ponen notas de acuerdo al resto de las respuestas, entonces el que sabe más tiene un 7, el otro. Claro, Están todos compitiendo unos con otros. claro. Y la vida no es pura competencia. No, además que yo te diría, mira, déjame decir dos cosas. Primero que el tema de la competencia para mí ha habido un tremendo malentendido. En la naturaleza, una leona, por ejemplo, hace competir a sus cachorros, pero tiene un propósito, que ellos desarrollen las habilidades para que cuando Para ella no sobrevivir. esté puedan sobrevivir. Así es. Eso es todo lo que pretende la competencia, desarrollar habilidades. Pero nosotros somos una sociedad que gregaria. Nosotros, la especie humana es una especie que requiere del otro para convivir y para prosperar. No somos como los tigres de Bengala que andan solos en la selva. No, nosotros somos Necesitamos más... uno del otro. Nos necesitamos. Entonces, lo que debe predominar es la cooperación. Pero hoy día
existe un individualismo, yo creo, al extremo, para mí, opinión personal, porque estoy terriblemente equivocado. Yo me arreglo como sea y tú también. Mira, cada uno se rasca, incluso existe la palabra, cada uno se rasca con su propia uña. Pero fíjate que yo quiero hacer una distinción ahí, que esto que estamos hablando son más bien los paradigmas nuestros, de nuestra generación, pero no tan así como los millennials, ¿ya? Que ellos ya están entrando en bastante cooperación y hay menos ego. A ellos ya no les importa decir yo soy el autor de la idea. Están trabajando más colectivamente. Y otra cosa que no quiero dejar pasar es que justamente a propósito de esto de cómo nos han educado y de la neurolingüística, tampoco nos enseñaron qué significa el éxito realmente. ¿Ya? La palabra éxito viene de éxito, del latín éxito, que significa salida. Y una persona exitosa es simplemente una persona que ha tenido una adversidad y ha podido superarla. Claro. Esa es la persona exitosa. El éxito no tiene nada que ver ni con la fama, ni con el poder, ni con el dinero. Claro. Nunca ha tenido nada que ver. Son cosas diferentes. Así es. Yo para medir si una persona ha sido exitosa o no, yo necesito saber qué clase de adversidad superó. Claro. Y si fueron grandes las adversidades, en cualquier plano que sea, incluso en el plano de los negocios, lo que tú quieras, pero la adversidad era grande y logró superarla, entonces fuiste exitoso. Claro. Pero eso no nos enseñan así. Pero, ¿cuál sería nuestra mayor debilidad en nuestra relación empresario y trabajadores, por ejemplo? Mirándolo desde la perspectiva desde afuera. A ver, no es fácil responder a eso porque son tantas las cosas que se me vienen a la mente. 2 minutos. Claro. Vamos al ataque. Bueno, yo creo que, mira, tal vez va a sonar algo esto completamente inapropiado seguramente, pero yo creo que finalmente es amor, fíjate, es empezar a mirarnos con más amor, empezar a querernos, apreciarnos, y fíjate que para eso hay que conocerse. Y a respetarnos. Pero el respeto viene también del conocerse. Claro. Fíjate que yo me doy cuenta que no existe ese interés siquiera en conocer la historia de vida de esa persona, la historia de ese trabajador. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que hiciste en la vida? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Qué pasó contigo? Y a la inversa también, el trabajador interesarse, porque detrás a veces de esa fachada que se ve un hombre muy bien compuesto, hay también tragedia. Claro, porque hoy día un número. Recurso humano. Mira, no se puede amar lo que no se conoce. Hay que conocer a Es un tema que deja mucho tinta en el tintero, como se decía antiguamente. Ya no existen los tinteros. Por eso que me gustaría que próximamente tengamos y sigamos con este mismo tema. Lo veo la próxima semana a esta misma hora.